¿Quieres saber cuáles son los factores que modifican la demanda de consumo? En este video te lo voy a explicar. Mi nombre es Iván Sarmiento, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, con 25 años de experiencia en temas de movilidad. Principalmente son 4 los factores que alteran la demanda por un bien que se consume o un servicio que se consume. Esos factores son el número de consumidores, los precios de otros bienes o servicios, el salario de los consumidores y las preferencias o gustos de los consumidores. Veamos primero el número de consumidores. Si tenemos una demanda inicial, precio contra cantidad en un periodo de tiempo, tenemos una demanda inicial D1 y si la población aumenta, lo normal es que para un mismo precio P1, la cantidad de usuarios o de consumidores Q1 se desplace si hay más población. Si la población crece, en un escenario 2 de mayor población, vamos a tener para el mismo precio un mayor consumo. Ese es el primer factor y el más sencillo por el crecimiento vegetativo de la población. En el caso del transporte, pues lo tendremos que tener en cuenta para los sistemas porque se van a ir saturando en la medida que la población aumente. Aunque la población mundial no está aumentando tanto, todavía en países latinoamericanos crece por encima del 1,5% anual. Los precios de otros bienes es el segundo factor que modifica la demanda. Si tenemos una curva de demanda inicial, esa curva se definió bajo los supuestos de que los demás bienes o servicios no han cambiado de precio, es decir, permanece todo lo demás constante cuando estamos analizando una curva de demanda de un bien o servicio. Pero si los bienes de esos otros servicios se modifican, los precios se modifican, esta demanda ya no va a ser la misma. Por ejemplo, si un bien es sustituto o compite con el bien que yo tengo aquí analizado, pues esta demanda puede verse afectada y puede disminuir en caso de que el otro servicio mejore su calidad o rebaje su precio. También puede ocurrir lo contrario, que si el otro empeora o sube el precio, el bien que yo estoy analizando aumente su demanda. Cuando veamos el tema de las elasticidades cruzadas entre dos bienes o servicios que compiten entre sí, volveremos sobre este tema. El salario de los consumidores. Cuando nosotros tenemos una demanda, precio, cantidad en un periodo de tiempo, estamos asumiendo que los usuarios tienen un salario constante durante el periodo de análisis. Es decir, si yo estoy haciendo el análisis de mi demanda en un año determinado, durante ese año el salario de los consumidores es constante. Pero si hay algo que lo altere o se modifica durante el periodo y se eleva muy por encima de lo que normalmente se ajustan los salarios con el índice de precios del consumidor, que lo que hacen es mantener el poder adquisitivo con la inflación, pero si hay un salto más allá porque hubo una bonanza en el país, un superávit o una elevación de la productividad del país de tal forma que eso se reflejó en los salarios, entonces los consumidores ante un precio determinado, peso 1, van a pasar a consumir más cantidad de productos porque el salario aumentó, el salario 2 respecto al salario con el que se definió esta demanda 1. O sea, si esta es la demanda 1 y esta es la demanda 2, el salario 2 es mayor que el salario 1, entonces la gente pasa a un mayor nivel de consumo. El
Cuarto factor y último son las preferencias de los consumidores, los gustos de los consumidores. Si yo tengo una demanda, por ejemplo la del taxi, pero aparece un modo competitivo como los vehículos que funcionan con plataformas digitales, entonces los gustos de los consumidores, las preferencias se pueden trasladar hacia esos vehículos con plataforma y la demanda del taxi se puede ver alterada y disminuida. Entonces las modas, las preferencias, los gustos pueden hacer cambiar estas demandas. Y podríamos añadir un quinto factor, como son los temas de salud, las pandemias, que también van a hacer cambiar las preferencias de los consumidores ante el peligro de un contagio en un modo de transporte, aunque eso se puede reversar con medidas de bioseguridad. Pero el entender estas variables, estos factores que modifican las curvas de demanda es muy importante a la hora de establecer cualquier política de transporte o saber entender lo que está pasando en el mercado. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal. Déjanos tus comentarios para saber qué temas quieres que tratemos o que discutamos en futuros videos. Nos vemos en una próxima oportunidad.